Hola, en este breve vídeo voy a intentar explicaros cómo aproximarse lo más posible a la verdad en el caso de situaciones en las cuales los principales implicados intentan enmascarar la realidad y decir cosas que no son ciertas. Por ejemplo, el caso de la guerra pasada entre Estados Unidos, Israel e Irán. Hay que dar tres pasos. El primero de ellos es analizar lo que dicen los protagonistas del evento, del suceso. Ver si es esto cierto o no, hasta qué punto es verdad. El segundo es siempre buscar versiones alternativas, no quedarse en lo que ellos dicen y en lo que los medios de comunicación explican, sino buscar explicaciones alternativas. Pero cuidado, comprobar que estas visiones alternativas son reales, es decir, falsarlas de alguna manera, ver que pueden ser ciertas, ¿de acuerdo? No darlas por buenas por el simple hecho de ser alternativas. Y finalmente, intentar hacer una síntesis propia de unas cosas y otras, que nos llevará a una conclusión, no diremos que al 100% cierta, pero bastante más cercana a la realidad que las versiones iniciales. Vamos a poner el ejemplo de la guerra pasada entre Israel, Estados Unidos, Irán. Según los protagonistas de la guerra, este sería el primer punto, la razón por la cual han atacado es para evitar que Irán pueda producir armamento nuclear. Irán niega que esté a punto de producir armamento nuclear y dice que sus instalaciones únicamente pretenden utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué punto son ciertas las afirmaciones? Bueno, que esté a punto, por lo que se puede averiguar, que Irán esté a punto de poder conseguir armamento nuclear, es cierto, puede ser cierto, de acuerdo al nivel tecnológico que tiene. Que tenga intención de hacerlo es algo que tampoco está claro, porque la dirección política, los ayatolás, la dirección política de Irán, de momento parece que no está muy a favor del uso nuclear. Bueno, ya sabemos que siempre se dicen mentiras en este tipo de cosas, de manera que hay que poner grandes interrogantes. Pero de entrada ya sabemos que la afirmación primera, van a producir armamento nuclear, no tiene por qué ser cierta al 100%. Sin embargo, sí que es verdad que las instalaciones que tienen, sí que los iraníes, sí que podrían ser capaces de producir ese armamento nuclear. Bueno, pues ya sabemos una cosa. Vamos a la segunda. ¿Qué explicaciones alternativas hay a esa situación? Bueno, pues hay una explicación dada por diversos expertos en energía, por ejemplo, el científico Antonio Turiel, que nos dice que ante una situación en que el precio del petróleo es muy volátil, volátil quiere decir que va pegando altos y bajos muy rápidos, en una situación como esta, y teniendo en cuenta que el precio del petróleo antes de la guerra había bajado mucho, entonces una situación de tensión, una situación bélica, lo que provoca es que los compradores de petróleo, por el hecho de tener miedo de que haya una restricción de petróleo grande, por ejemplo, si el estrecho de Hormuz, que es el estrecho por el que pasan la mayoría de petroleros que salen de por Irán, se cierra, eso provocaría una falta tremenda de petróleo. Este miedo lleva a los compradores a pagar más. Y posteriormente, una vez se recupera la situación, una vez el conflicto está acabado, el precio es cierto que vuelve a bajar, pero su tendencia es a mantenerse estable con una ligera subida. Es decir, que partimos de un precio bajo y el resultado final de este conflicto acaba en un aumento del precio del petróleo. ¿A quién beneficia este aumento del precio del petróleo? Diréis, pues beneficia principalmente a Estados Unidos, por un lado, pero beneficia incluso al mismo Irán y a Arabia Saudí. Es decir, que implicados en la guerra en un bando y en otro, se ven beneficiados por esta situación. Entonces ahí ya tenemos un segundo elemento. Entonces, ¿qué podríamos concluir de todo esto? Podríamos concluir
que tiene una base de verdad, en este caso, el hecho de que Irán podría producir armamento nuclear, eso en principio no tendría por qué justificar un ataque como el que se ha producido, pero a la vista de un segundo beneficio, que es el aumentar el precio del petróleo, ese ataque sí que resulta justificado porque hace ganador al protagonista principal del ataque, que en este caso es Estados Unidos. Pero también el supuesto atacado, también resulta beneficiado, ¿no? Con lo cual se produce una situación compleja. Y para acabar, se puede matizar que en conjunto esta guerra, aunque ha provocado muertes y ha provocado algunas destrucciones, no ha sido una guerra impulsada con mucha virulencia por ninguno de los contendientes, ni el primer atacante, ni Irán cuando se defendió. Por lo tanto, esta sería la conclusión. Es decir, repito, siempre ante un problema, no solamente una noticia de esta, sino ante un problema noticiado complejo, hay que ver qué dicen los protagonistas y los medios de comunicación oficiales sobre eso, analizar hasta qué punto puede ser cierto o no. Segundo, buscar soluciones o planteamientos alternativos, criticar también esos planteamientos alternativos para ver hasta qué punto son veraces o no lo son, y finalmente construir una síntesis propia. Sin hacer eso, actualmente es muy difícil sacar una idea correcta de qué es lo que sucede ante cualquier hecho de esas características. Porque si uno se fía únicamente de los protagonistas, muchas veces van a mentir, y si uno se fía también sin ser crítico respecto a las visiones alternativas, nos podemos encontrar con visiones alucinadas, totalmente irreales y que tampoco tienen que ver con la realidad. Unas cosas, la versión oficial, y otras, las versiones extraoficiales, han de ser sometidas a la crítica propia. Y solamente a partir de ahí podremos sacar unas buenas conclusiones bastante más ajustadas a la realidad que las iniciales. Bueno, pues esto es lo que hoy quería deciros. Que os vaya bien.